Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en mí, este podcast que tiene la máxima de que también hay magia en ti si estás dispuesta a descubrirlo. En el episodio de hoy, para empezar este año, porque es nuestro primer episodio del año, vengo con una reflexión que surge naturalmente por una constante pregunta, una constante insistencia sobre quién soy. Si has iniciado este camino de autodescubrimiento, de saber quién eres, de crecimiento personal, como le llamamos, desarrollo personal, tal vez te hayas enfrentado a la disyuntiva de que de pronto las preguntas que te puedes estar haciendo no dejan de seguir surgiendo. No dejas de preguntarte quién eres, a dónde vas, cuál es tu propósito, a dónde deberías caminar, si es A o si es B. Y bueno, hoy te vengo a compartir un poco sobre esa reflexión, cómo es importante o cómo es de importante saberte hacer preguntas y cómo es de igual importancia saber dejar de hacerte preguntas. Creo que tiene varios años cuando alguien, y la verdad es que justamente ahora no recuerdo quién fue, son de esos mensajes que te llegan un día, se quedan contigo pero a veces olvidas la fuente. Bueno, ese fue mi caso. Esta persona, libro o lo que sea que haya pasado, me dijo: tienes que dejar de hacerte preguntas. Y yo en ese momento estaba haciéndome una formación como asesora filosófica, te estoy hablando de hace varios añitos, y una de las máximas de la filosofía o de la enseñanza práctica filosófica es que tienes que dudar de todo, ¿no? O sea, tienes algo que das por sentado, llámala la existencia de Dios, llámala tu propia idea de lo que significa ser así o asado, qué es el amor, qué es la política o cómo te relacionas con la política, todo eso que tú dices, sabes que yo ya estoy de un lado, tengo un partido o tengo una forma de pensar que es inamovible. Bueno, la filosofía siempre va a empujarte a que pienses de otra forma, a que te plantees si lo que estás pensando es realmente un pensamiento tuyo, decir esto yo lo decidí, a decir, vale, realmente es una consecución de enseñanzas prácticas y teóricas familiares, sociales, impresiones que he tenido acerca de la vida y también, por supuesto, presión del exterior. Entonces estas respuestas no me corresponden. Por ejemplo, la creencia en Dios usualmente la venimos arrastrando de la religión con la que nuestra familia nos educó, o la idea que tenemos de la educación, por ejemplo, de los sistemas de la escuela, o las ideas que tenemos acerca del amor y de la pareja, ¿no? Todo esto es algo que venimos arrastrando. Estas ideas las venimos arrastrando principalmente de la familia y también de los amigos, de los círculos cercanos. Entonces la filosofía te dice, a ver, pregúntate si eso que piensas es real, si eso que tú dices creer, que tú crees que crees, es realmente cierto para ti. Entonces, uno de los filósofos que más me gustaba escuchar en esa época, Darío, y un apellido impronunciable que te dejaré en las notas de este podcast, ya sabes, en mi web lamagiaenmi.com. Bueno, Darío decía, el deber de un filósofo es que si tú estás frente a un grupo religioso o un grupo que cree en Dios de escuincles, por ejemplo, unos chavitos de secundaria, tu misión es hacer que duden. Y por el contrario, si estás ante un grupo de ateos, tu misión es hacer que duden, ¿no? Es decir, que crean en Dios, o por lo menos que piensen que puede existir. Y ahí me caían los baldes de agua fría en ese tiempo, en esa formación, porque yo decía, claro, no es que tengas la verdad absoluta de algo, no es que el filósofo o la pregunta en sí misma contenga la respuesta, simplemente es hacerte dudar de eso que crees y que tienes disque seguro en tu vida para venir a darte cuenta que no es así. Y cuando estás más acostumbrado a enfrentar procesos de desarrollo personal, te das cuenta que hay preguntas que nunca te habías planteado y creencias que hacen que tu vida vaya por ciertos caminos. La creencia sobre el dinero, la creencia sobre la infidelidad, la creencia sobre el matrimonio, todas esas creencias realmente van a conducir nuestra vida. Y justamente estaba pensando hace unos días
que una de las cosas más fuertes que descubrí es que realmente te puedes conocer a ti misma con cualquier cosa, ¿no? Puede ser desde un test de personalidad, puede ser hasta una carta astral, pero también puede ser a partir de una historia. Por ejemplo, cuando ves una película, cuando lees una novela, cuando te ves una serie y la ves con alguien más, te das cuenta que los parámetros y los valores de las personas son diferentes. A ti te motiva tal personaje o te empatiza tal personaje y sus acciones, mientras que la persona que está junto a ti puede criticarlo completamente, ¿no? Y decir, es que eso estuvo muy mal, es que a mí no me gusta. Te cuento algo, por ejemplo, yo veo doramas, que son novelas coreanas, en una página que te permite dejar comentarios en la parte de arriba, ¿no? Tú puedes escribir comentarios y otras personas también, puedes leer lo que comentan otras personas. Entonces es muy curioso cómo repetí un dorama que vi cuando tenía unos 14 años, 15 años, y me puse a ver los comentarios y cómo cosas que a mí me parecían interesantes o a favor o en contra, a las personas de la página, de otros viewers, o sea, otras personas que veían la serie, comentaban cosas completamente opuestas a lo que yo pensaba. Y ninguno de los dos estaba en lo correcto o en lo incorrecto, simplemente son manifestaciones de lo que realmente sentimos y pensamos. Es decir, nuestro autoconocimiento se ve reflejado a partir de leer o ver una historia. Así. Realmente creo que lo que más importa en el proceso de autoconocimiento es la voluntad y estar abierta a verte a través de las cosas que te pasan, ¿no? Estoy dispuesta a verme a través de mi pareja, ¿no? De las cosas que me enojan, que me molestan, que me ponen triste de lo que hace o no hace mi pareja. O estoy dispuesta a verme a través de lo que mi madre me molesta, o me irrita, o me frustra, o me duele. Nos podemos ver a través de los ojos de los otros, nos podemos ver a través de las historias que consumimos, de los libros que leemos, en cada cosa que hagamos, el trabajo, en nuestra vocación, en todo podemos encontrarnos, siempre que estemos dispuestas a hacerlo. Ahora, volviendo al tema, yo te decía, en ese momento, en la formación filosófica, pues te enseñan a dudar de todo y a preguntarte por todo, ¿no? Entonces, mi siempre fiel aliado fue la escritura. A veces uno se pregunta cosas en la cabeza y es muy, muy complicado aterrizarlas y decir, vale, realmente estoy pensando esta cosa o tal cosa, o de esta forma o de tal otra, hasta que lo escribes. O sea, en la cabeza tenemos un batiburullo mental, un chilaque decimos en México. Cuando lo aterrizas ves como si la madeja de hilo, vamos a ponerlo de esta forma, se va desenredando y vas creando un bordado, un patrón, o sea, va tomando forma ese pensamiento o esa idea o esas preguntas que tenías todas revueltas. Entonces yo me alié muchísimo de la escritura, pero llega un momento, van pasando los años y si dudas de cada cosa que te planteas, de cada pequeña respuesta a la que llegas, si constantemente te estás preguntando, oye, pero ¿es esto cierto? ¿Es esto verdad? O sea, ¿realmente es por ahí? Realmente el matrimonio, por ejemplo, hablemos del matrimonio. El matrimonio es una institución patriarcal, vieja o antiquísima, ¿no? O el matrimonio es una institución, ¿cómo se puede decir esto? En la que te conviertes en el objeto de otra persona y en la que te ponen un collar de perro. Esa era una de mis visiones hace unos años. O el matrimonio es una alianza espiritual entre dos personas. O sea, un solo tema te puede llevar a 1000 posturas diferentes. El tema de la infidelidad, el tema de la religión, el tema de la educación, todo te puede llevar a múltiples preguntas con múltiples respuestas. Mi problema es que yo llegaba a un punto en el que encontraba una respuesta que medianamente me satisfacía a nivel personal, que yo sentía que me ayudaba a crecer, que me ayudaba a enfrentar mis miedos, a perseguir la vida que yo quería vivir, y entre más me iba yo convenciendo de la respuesta, más miedo me iba dando estar equivocada. ¿No? Este miedo a fallar, a escoger el camino equivocado, a elegir la píldora que no era, bueno, pues eso generaba más preguntas. Entonces yo estaba en un constante bucle de estarme preguntando cosas, ¿no? Si yo ya llegaba a una conclusión, inmediatamente empezaba a preguntarme, ¿pero es esto verdad? ¿Pero realmente es así? En ese tiempo, con la filosofía yo era como muy racionalista y era como cualquier cosa o duda que yo tuviese la iba a buscar en la ciencia. Hay estudios, hay comprobación, ¿quiénes han dicho esto? ¿Cuántas personas en el caso de estudio? No solamente hablamos de ciencia pura y dura o las ciencias más rigurosas como las matemáticas o la química o la física, sino ciencias sociales, sociología, psicología, comunicología, todas las ciencias sociales que también tienen sus métodos científicos para llegar a conclusiones. Bueno,
Pues yo me aliaba, entre comillas, de ese tipo de estudios para ir encontrando mis respuestas. Y al final yo seguía dudando. Entonces es donde también te das cuenta que no es un tema de estarte haciendo constantemente preguntas. Preguntarte es la madre de la curiosidad. O sea, el hecho de que alguien un día dijo, oye, ¿por qué estamos aquí? Ahí nació la filosofía, ¿no? Alguien un día dijo, ¿pero por qué? Y eso desencadenó el proceso de conciencia más grande que ha existido hasta nuestros registros. Somos el único animal que es consciente, que va a morir, que tiene dudas del futuro, que tiene dudas del pasado, que duda de todo. Entonces es una parte inherente al ser humano. Eso está precioso. De hecho, me encanta ese proceso, es fascinante, pero también es súper desgastante. Llega un punto en el que no puedes seguir preguntándote cosas constantemente porque o vives o te haces preguntas. Había una analogía que hacían con Jean-Paul Sartre que decía que si tú te preguntas por el sujeto mientras persigues el tren se te va. Esto es, normalmente tenemos pensamientos automáticos y no nos ponemos en el centro del pensamiento, porque apenas lo hagamos, apenas digamos, a ver, yo tengo que ir al trabajo, empiezan los cuestionamientos, ¿no? Empiezan las dudas, pero de verdad tengo que trabajar de esta manera, de verdad me gusta mi trabajo, de verdad estoy haciendo lo que amo, bla, bla, bla. Y en ese proceso de pensamiento, tu vida ya se pasó, el tren ya se te fue, ¿no? Entonces, ¿es importante poner al sujeto para preguntarte hacia dónde quieres ir? Sí. Pero llega un punto en el que no puedes seguirlo poniendo, no puedes seguirte haciendo las preguntas todo el tiempo porque la vida se te está pasando y tú solamente vives en un bucle de ansiedad, porque eso es lo que genera las constantes preguntas o las constantes crisis de identidad, ansiedad. Ahora, ¿cómo eliges cuándo hacerte las preguntas y cuándo dejar de hacerte las preguntas? Bueno, es que no creo que tenga una respuesta universal, no creo que sea, mira, yo ya encontré cómo es el asunto y ponle palomita a esta parte de mi vida. No creo que vaya por ahí, pero te voy a compartir cómo fue que yo lo hice o que yo lo hago, porque en realidad me cuesta mucho trabajo todavía. Esto es como un entrenamiento constante del de decir, vale, a ver, aquí ya pongo un alto, aquí no, aquí todavía tengo cosas que trabajar. Entonces, en mi caso primero fue replantearme las preguntas más en la base de mi existencia, ¿no? Yo empecé a preguntarme cosas desde que era muy pequeñita y tuve que dejarlo, creo que ya lo conté en algún episodio, de que la primera vez que sentí ansiedad por la muerte tenía yo 6 años y fue como muy raro para mi familia, pero cuando estaba yo ya como unos 14 o 13 años, había ciertas discrepancias entre mi personalidad y mi forma de ser con la de mis compañeros. Creo que esto lo conté en el episodio de rebeldía, la rebeldía del autoconocimiento. Y es donde te preguntas, a ver, ¿por qué soy rara? ¿O por qué soy diferente a los demás? ¿O por qué me juzgan? ¿O por qué me critican? Estaba en una escuela católica religiosa, evidentemente, y también era como, hay cosas que no me clachan, hay cosas que no compatibilizamos entre lo que me están enseñando y lo que yo estoy sintiendo, porque ojo, no tienes el conocimiento necesario, no tienes las bases argumentales para preguntarte cosas, entonces literalmente a veces el autoconocimiento viene de sentir que algo no va bien, ¿no? Es que siento en el cuerpo que no estoy a gusto, que no estoy conforme, que no me acaba de convencer. Y vienen las preguntas, ¿no? Entonces, a mí empezó por ahí, por ese proceso, ¿no? Preguntarme sobre la religión y preguntarme sobre por qué era yo rara o por qué había una discriminación o una sensación de distancia entre mi generación de compañeros y yo. Entonces, bueno, ahí comencé. Y bueno, este proceso me llevó muchos años y estar constantemente preguntándome cosas, hasta que un día dije, oye, es que cada vez entre más me pregunto, más preguntas van surgiendo y más falta de piso voy sintiendo. Entonces, ¿en qué estoy viviendo? En la ansiedad. No tengo piso donde apoyarme, no tengo a qué aferrarme, me siento totalmente al aire y no puedo seguir así porque me desgasto. Entonces dije, bueno, ¿cuándo voy a asumir que encuentro las respuestas correctas? Cuando mi vida esté acorde a las respuestas que he obtenido y a la sensación que me provocan esas respuestas. Si yo acordé con mi cabecita, con mis pensamientos, con mis argumentaciones, qué creía de ciertas cosas, por ejemplo, del amor, de la infidelidad o del trabajo, el propósito, el camino de vida, la espiritualidad. Y entonces esa idea iba organizando mi vida, porque evidentemente si tú piensas mal del matrimonio no te vas a querer casar, ¿no? Si tú piensas bien del matrimonio querrás casarte. O sea, estas ideas van a conducir tu vida. Y cuando conduces tu vida de acuerdo a esas ideas y te sientes bien y dices, oye,
aquí me siento a gusto, aquí me siento plena, aquí siento que puedo crecer, entonces has encontrado una respuesta válida para ti. Has encontrado una respuesta acerca de tu verdad. Porque eso es lo que realmente importa, tu verdad. Al final puede que el matrimonio sí sea una institución patriarcal y opresora. Al final puede que no, que sí realmente sea un enlace sagrado y espiritual. O puede que en realidad el propósito de vida tiene que ver con trabajar 30 horas a la semana. O puede que no, que tenga que ver con perseguir tus sueños aunque vivas con el salario mínimo o con cero seguridad y estabilidad. O sea, no hay una respuesta correcta en la vida. Hay una respuesta correcta para ti, hay una verdad para ti. Entonces, mientras tú dirijas tu vida acorde a tus ideas y una vez que hacen clic, te sientes feliz, te sientes plena, sientes que hay oportunidad de crecimiento, que te sientes expansiva, o sea, porque eso al final se siente, entonces has encontrado tu respuesta. ¿Ok? Contrario a esto, cuando estás viviendo una vida en la que te sientes insatisfecha, en la que dices, oye, es que la gente me está presionando para el matrimonio, por ejemplo, y yo no me quiero casar, pero no entiendo por qué. Bueno, aquí tienes que replantearte y hacerte preguntas y reflexionar. Y si puedes escribir, escribe mucho. Cuando estás en la época de preguntas, escribir es una herramienta bellísima para irlas encontrando. Porque además te sigue apropiando tus respuestas, porque de nada sirve hacerte 1000 preguntas si las 1000 respuestas que obtienes se quedan en tu cabeza y no las bajas a tierra. Si no las bajas, no las vas a entender. O sea, hazme este favor, créemelo, no las entiendes. Crees que las estás comprendiendo, pero hasta que no las escribes, no ves realmente las incoherencias, las dicotomías, las sensaciones que te provoca la respuesta. Cuando hay insatisfacción, entonces hay que hacer el viraje, hay que hacer el cambio, hay que modificar el timón, ¿no? Además de que no puedes preguntarte por todas las áreas y esferas de tu vida al mismo tiempo, porque sería crisis existencial nivel, o sea, tremendamente brutal. Imaginemos que tienes una crisis existencial en la esfera del trabajo o el propósito de vida, la tienes en el tema de pareja, la tienes en el tema espiritual, la tienes en el tema de tu familia, o sea, en 3 meses estás teniendo crisis existenciales en 4 áreas, estarías muy, muy, muy perdida. O sea, te sientes totalmente perdida. Tienes que ir como poco a poco lo que te vaya demandando la vida. ¿Qué mayor insatisfacción vas sintiendo en este momento en tu existencia? Y así vas atendiendo partes y partes de tu proceso, ¿no? Si llegaste el momento en la época de tu vida en la que dices, oye, ¿qué onda? ¿Me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? Por ejemplo, que este también es un tema muy importante para una mujer. O sea, quiero tener hijos porque yo lo deseo, quiero tener hijos porque alguien más me lo pidió o viceversa. Digo que no quiero tener hijos porque es lo que la sociedad feminista actual me dice que debo de querer y preferir mi carrera profesional, cuando en realidad lo quiero al revés, realmente quiero ser mamá y no atender mi carrera profesional, o al revés. O sea, es que hay tantas preguntas para tantos motivos que yo entiendo que constantemente surgen preguntas y surgen ansiedades y surgen crisis. Pero no puedes atender todo al mismo tiempo, tienes que ir revisando cuál es lo que más demanda tu atención. Te voy a compartir un ejercicio muy breve de escritura que realmente es más práctico. Vas a escribir qué es lo que me causa ansiedad o molestia este mes, supongamos. Y vas a hacer un diagrama de pastelito, es decir, un círculo en el que vas a poner todas tus preocupaciones, ¿no? A veces tenemos preocupaciones de todo tipo, ¿no? Desde el trabajo, que tengo que hacer una llamada importante, que tengo que atender a un cliente, que no consigo vender tal o cual cosa. En el tema de pareja es que me voy a pelear con fulano porque otra vez hizo lo mismo la vez pasada, o por X, Z o Y, o con mi familia. Entonces vas a escribir todas esas cosas que te están generando ansiedad este mes, que estamos en enero y es bastante buena idea hacer este ejercicio. Y ahora vas a rellenar tu diagrama. Supongamos que el diagrama es el 100% de tu tiempo, o de tu capacidad mental, o de tu capacidad para estresarte por la vida. Llámalo de esta manera, es el vaso completo. ¿Cuál de todas estas cosas te genera más o menor ansiedad? Supongamos que en realidad tú crees que lo que más te está generando ansiedad en este momento es el tema del trabajo, porque no has conseguido clientes este mes. Pero cuando haces tu diagrama tal vez te das cuenta que en realidad el verdadero problema o lo que te está generando mayor ansiedad es hablarle a tu mamá. No sabes que tienes que llamar a tu mamá, no la has visto en 3 meses o desde las Navidades y Año Nuevo, o no pasaste con ella tal fecha y tienes en la cabeza esa idea de que tendrías que haber hablado con ella, que dejaste algo pendiente con ella, y aunque no es vital, entre comillas, aunque no es realmente, ¡ay!, súper importante,
te está generando una ansiedad y un estrés que si no lo realizas ahora, va a estar condenando tu día completo, ¿no? Porque tú sabes que tienes que hacer 1000 cosas, pero tu cabeza está en otro lugar pensando en lo que deberías de estar haciendo. Entonces, con ese diagramita en el que tú vas a colocar qué me está causando más preocupación hoy en porcentajes, vas a notar con muchísima claridad en dónde tienes que poner el foco, en dónde tienes que hacerte las preguntas, en dónde tienes que atender el problema, y entonces poco a poco puedes ir ayudando a que ese diagrama de pastel del 100% de tu capacidad de estrés lo vayas yendo difuminando, ¿no? Y entonces ya dejas, yo que sé, un 40% libre cuando le llamas a tu mamá y haces lo que tienes que hacer. Bueno, ahora ese 40% de ansiedad que le dedicabas al tema, puedes convertirlo en una energía positiva o proactiva para ir cumpliendo tus demás objetivos o metas, o simplemente para relajarte y dedicártelo a ti. A veces siempre queremos estar ocupadas y en la superproductividad, y a veces de esos porcentajes de espacio emocional, mental o literalmente del tiempo, en vez de dedicarlos a nosotras, nos acarreamos una nueva ansiedad o un nuevo problema, ¿no? Y nunca acabamos. Entonces también, si tienes ese espacio, dátelo a ti misma. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Espero el capítulo te haya sido muy útil. Espero realices este ejercicio. Y nos estamos viendo, leyendo y escuchando en lamagiaenmi.com, que es mi web. También recuerda que este podcast está patrocinada por la escuela La Magia en Ti, que es una escuela de escritura autoterapéutica y arteterapia general para descubrir a la mujer intensa que llevas dentro. Te envío un abrazo que te rompa los miedos y libera la magia que hay en ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.